una ruta que normalmente solo conocían los de adentro. El caos que estaba a punto de estallar ya estaba teniendo efectos en aquellos que observaron desde otro rincón. Algunos incluso encontraron en ello una extraña sensación de satisfacción. Piflin, mira, cómo supieron los reporteros que estábamos esperando aquí. Incluso usamos un auto diferente para venir. ¿Cómo podrá Tita salir así? Azure, que estaba sentada en el asiento del pasajero, murmuró algo a su hermana mayor cuando vio un grupo de reporteros que comenzaba a separarse del área delantera y corrían hacia el lugar donde ella y su hermana estaban esperando en el auto. Por favor, toma las riendas, bajaré yo misma a ver a Tita. No, no vayas, si vas te van a molestar, como a Tita. Pero no soy el objetivo, probablemente no me molesten. Iré yo, no te preocupes. Mira, a Tita ya viene corriendo para acá. Mientras estaba hablando rápidamente, vio a su amiga y a la gerente acercándose apresuradamente al auto. Azure abrió rápidamente la puerta del auto y luego entraron. Mientras se colocaba delante del vehículo para proteger a su amiga de los periodistas que se acercaban. Pero en medio del caos, de repente una figura alta surgió de la nada, abriéndose paso para ayudar a bloquear también a los periodistas. Su ayuda parecía más bien como si estuviera intentando evitar que los periodistas se acercaran específicamente a ella. Gracias, gracias por ayudarme, dijo. ¿Aún tienes tiempo para agradecerme? Bueno, no lo voy a rechazar. Digamos que es una compensación por lo que sucedió la otra vez. ¡Qué lista eres! Azure quería decirle eso a la mujer inexpresiva, pero la situación no le dejaba mucho espacio para discutir con la fotógrafa que la estaba molestando. Pero justo después de que su querida amiga y manager se subieron al auto para escapar por poco de ser rodeados por los reporteros, Azure aprovechó rápidamente el momento para subirse con ellos. Mientras el auto se alejaba, echó un último vistazo a la mujer que se destacaba entre la multitud de reporteros que seguían furiosamente tomando fotos, incluso a la matrícula del auto. Y últimamente parecía que el universo había estado arrojando la bonita cara de esa persona en su camino con demasiada frecuencia. ¿Están todos bien? ¿Alguien salió lastimado? No estoy bien, por suerte esta chica me ayudó. Llegó justo a tiempo para ayudar a contener a los periodistas. No tengo ni idea de dónde salió. Azure dijo, todavía recuperando el aliento. Hay un estudio fotográfico al lado. Seguro que estás haciendo una sesión con una de esas modelos tan guapas. La gerente añadió desde el asiento. ¿Y tú, Atita, estás bien? Preguntó Skillar mirando a su novia a través del retrovisor. Su voz detonaba preocupación, tanto que todos en el auto la percibían. Y por supuesto, quien recibió esa preocupación fue quien más la sintió. Estoy bien, llegué al auto justo a tiempo. Todos me ayudaron, muchas gracias. Menos mal que llegaste justo a tiempo. Unos segundos después, sin duda te habrían acorralado. Pero en serio, ¿cómo nos detectaron tan rápido esos reporteros? El comentario murmurado de la gerente despertó una silenciosa sospecha en la mente de Skillar. No quería relacionarlo todo, pero la coincidencia de haber detectado el movimiento de alguien antes, mientras veía todo desde el auto, hizo que le resultara difícil deshacerse de esa duda persistente. El pensamiento se apoderó de ella. Skiller inconscientemente apretó el volante con más fuerza, intentando reprimir sus emociones. Si las cosas realmente estaban sucediendo como sospechaba, no estaba segura de poder contenerse. Si alguien se hubiera pasado de la raya hasta ese punto, sería difícil, si no imposible, volver a mirarla de la misma manera, y no había forma de que pudiera dejar pasarlo. Tardaron menos de una hora en llegar al departamento de la persona en el centro de la controversia. Una vez que todos se acomodaron en sus asientos, no había pasado ni 2 minutos cuando Sure soltó. Creo que si las cosas han llegado tan lejos, quizás es hora de hacer una conferencia de prensa. O alguien piensa lo contrario. Estoy de acuerdo, intervino. Honestamente estaba pensando lo mismo. ¿Y qué pasa con los demás?
Azure se giró primero hacia su hermana mayor, luego hacia su amiga íntima y finalmente hacia la hermana gemela de su amiga, que había estado mirando su teléfono desde que entraron al lugar. La hermana gemela permaneció concentrada, reproduciendo el mismo video viral una y otra vez. Sus dulces ojos, enmarcados por largas pestañas, se entrecerraron levemente. Entonces, con un movimiento repentino, levantó la vista y se encontró con el grupo. Un destello cruzó su mirada y al instante siguiente agarró su bolso, se lo colgó en el hombro y se levantó bruscamente. ¿A dónde vas, hermana gemela? Pija. Necesitamos una conferencia de prensa, como dijiste, pero primero tengo que ocuparme de algo. ¿Podemos hablar del resto más tarde? Te llamo después, a Tita. Sin darle a nadie la oportunidad de hacer una sola pregunta, Pijan salió de la habitación dejando a todos desconcertados, a todos excepto Skiller, quien no mostró la más mínima sorpresa cuando la hermana de su novia se fue corriendo de repente. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.